Resolvemos el siguiente ejercicio de molécula gramo, ya que la unidad de medida puede estar expresado en gramos por mol o mol por gramos, ya que también molécula gramo es a una porción de una cierta sustancia donde existen las moléculas, que es una constante, el número de Avogadro, que en este caso que está representado con el valor de 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas. Y también tiene un peso en una cierta cantidad, que en este caso está expresado en gramos, y también a la misma vez también numéricamente está representado en su peso molecular. Ahora, para resolver estos ejercicios que tenemos, vamos a utilizar la fórmula siguiente, y en la fórmula siguiente nos dice que el número de moles va a estar representado por una n y la unidad de medida va a ser moles. Y la m representa la cantidad de masa de una sustancia y su unidad de medida es gramos. Y pm representa el peso molecular de una sustancia o de un elemento y su unidad de medida es en gramos por mol, o a la misma vez también puede ser gramos, si en caso de que resolvemos por el factor de conversión. Y aquí al lado tenemos la fórmula de las moléculas, y en caso de que tengamos que hallar, que es equivalente al número de Avogadro, en este caso la constante que tenemos acá, por el número de moles. Entonces resolvemos el siguiente ejercicio. Dice, calcular el número de moles de arsénico en 17,6 gramos. Ahora entonces la incógnita sería calcular el número de moles, que sería incógnita de qué, del elemento arsénico. Ahora nos dice en 17,6 gramos, que nos está diciendo la cantidad de masa, que en este caso sería de 17,6 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: utilizar la fórmula que tenemos ya. Y como vemos, ya está despejado, simplemente es introducir. Y de esa misma forma, pero vemos de que tenemos el número de moles como incógnita y la masa, pero nos falta hallar el peso molecular. Entonces vamos a colocar acá peso molecular, y vamos a hallar el peso molecular de arsénico. Y como vemos que en este caso arsénico es simplemente como un elemento que está trabajando, no nos dice que es una sustancia que está combinado. Entonces vemos acá de que el arsénico está trabajando con su masa atómica o peso atómico de 74,9, que en este caso lo vamos a redondear con 75. Y de esa forma colocamos acá 75 gramos, y va a estar representado, como dice acá, si en caso de que utilizamos esta fórmula, gramos por mol. ¿De qué? En este caso se supone que es de arsénico. Ahora, en este caso reemplazamos a la fórmula, la masa pues representa a 17,6 gramos. Y el peso molecular de arsénico representa, en este caso, a 75 gramos por mol. En este caso se pronuncia gramos por mol, pero debemos escribir gramos sobre mol. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que dividir, y antes tendríamos que simplificar unidades de medida, que tenemos gramos y gramos, y de la misma forma tenemos que dividir la cantidad, que sería de 17,6 dividido entre 75. Y como vemos en este caso el resultado nos sale de 0,2347, ya que nos dice 666, entonces vamos a redondear a un 7, que en este caso sería mol de arsénico. Ahora, este llegaría a ser el resultado que necesitamos saber en esta cierta cantidad. Ahora, también podemos resolver por el factor de conversión, también por la regla de 3 simple. El factor de conversión yo tal vez pienso que es lo más
lo más fácil porque es más resumido. Ahora en este caso resolvemos de esa forma, que también se puede resolver por este lado, y para ello necesitamos los mismos datos, ¿ya? Los mismos datos para el factor de conversión, ¿verdad? Y este es con la fórmula. Entonces lo que hacemos acá en este caso es simplemente saber nuevamente lo que sería calcular el número de moles, sería la incógnita de arsénico, que en este caso la masa nos da 17,6 gramos, ¿verdad? Ahora lo que tendríamos que tener también nuevamente sería el peso molecular. Y en este caso el peso molecular va a ser la misma cantidad que hemos buscado hace rato en la tabla, que tenía el valor de 74,9, ¿verdad? Entonces lo hemos redondeado y hemos utilizado como 75. Pero ahora en este caso ya no voy a utilizar gramos por mol, la unidad de medida, cuando voy a resolver por el factor de conversión, sino simplemente por gramos. Esos son los datos que voy a utilizar. Ahora, antes de resolver por el factor de conversión, lo que tengo que saber es que el peso molecular de una cierta sustancia o de un elemento siempre va a ser equivalente a un mol. A la misma vez va a ser equivalente al número de Avogadro, que será a la constante de 6,023 por 10 elevado a 23. Y en este caso sería moléculas. Entonces, a la misma vez también tengo que saber de que el peso molecular, pues para mí va a estar representado en gramos, su unidad de medida. Y en este caso el mol va a estar representado nomás así como dice mol. Y como dice acá, pues va a estar representado en moléculas. Necesitamos saber esto para que podamos resolver de la forma más fácil. Y luego lo que tenemos que hacer en este caso es que en la pregunta, como nos dice calcular el número de moles de arsénico en 17,6 gramos, es utilizar primero el dato que nos da en el problema. Y el único dato que nos da pues es la cantidad de masa, que es de 17,6 gramos. Entonces utilizamos ese dato, 17,6 gramos. ¿De qué en este caso estamos hablando? Simplemente de este elemento que es arsénico. Ahí podemos simbolizar de arsénico. Y luego ahí multiplicamos y colocamos una fracción para hacer nuestro factor de conversión. Y luego, como ya sabemos muy bien que el peso molecular es equivalente a un mol y a la misma vez a las moléculas, a esta constante, entonces sabemos muy bien que en el peso molecular pues vamos a introducir como dato, en este caso va a ser de 17,6 gramos, que en este caso es la cantidad de masa, y el peso molecular va a ser de 75 gramos. Y a la misma vez acá va a ser igual, equivalente, como dijimos de que el peso molecular es equivalente a un mol, pues va a ser igual a un mol de arsénico. Y a la misma vez este va a ser equivalente a 60,23 por 10 elevado a 23 moléculas de arsénico. Ahora en este caso aquí nos falta poner de arsénico, vamos a colocar solamente el símbolo. Entonces debemos recordar siempre antes esto, de que el peso molecular de la sustancia, en este caso que estamos hablando de arsénico, debemos utilizar el peso molecular de la tabla periódica que obtuvimos, que en este caso que es de 75 gramos, que va a ser equivalente, siempre va a ser a un mol de ese mismo. Entonces a un mol de arsénico y a la misma vez a la constante de Avogadro, que en este caso no va a cambiar.
¿ya? Lo que sí va a cambiar va a ser el peso molecular dependiendo, digamos, si es una sustancia o simplemente un elemento. En este caso, simplemente es un elemento que hemos utilizado la tabla para poder hallar ese valor de 75. Ahora lo que hacemos es, del problema que tenemos acá, utilizamos este dato de 17,6 gramos de arsénico. Tenemos que utilizar esta parte donde nos dice que es equivalente el peso molecular a un mol de arsénico. Entonces, como tenemos que hallar según la pregunta número de moles, significa de que nos sirven los moles y también nos sirve lo que serían los 75 gramos, o sea, el peso molecular. Pero esto de acá de las moléculas no nos sirve porque no entra en ninguna parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi pregunta dice gramos de arsénico, entonces tiene que haber aquí donde puedo ocupar ese valor, que en este caso que tiene que ser lo mismo, que es 75 gramos de arsénico. ¿Para qué? Para que diga de que es equivalente a un mol de arsénico. ¿Por qué justamente en la parte de abajo 75 gramos de arsénico? ¿Para qué? Para que este de acá sería equivalente a un mol, para que también este se pueda simplificar. Y como tengo que obtener el número de moles y como dice que tiene que ser en moles, pues tengo que utilizar este valor que es equivalente a un mol de arsénico. Y de esa misma forma vemos de que tenemos que calcular 17,6 por 1 va a ser la misma cantidad, dividido en este caso por, o dividido en este caso por 75, pues va a ser la misma cantidad que hallamos hace rato. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar el mismo resultado que teníamos más antes de 0,2347 redondeado. En este caso, mol de arsénico. Y ese sería el ejercicio. Como respuesta final. Como ven, estamos resolviendo de dos formas, que es por la fórmula y por el factor de conversión. Entonces, cada uno tendremos la opción de poder resolver por cualquiera de estos. También se puede resolver por la regla de 3 simple.